por esta asistencia. Nos acompaña la ingeniera Carol Cuadros y el ingeniero José Fernando Medina, quienes muy amablemente pues, se ofrecieron a darnos esta charla que me parece importantísima para todos nuestros clientes y lógicamente para nosotros como casa de software, que sabemos que hay desarrollos por hacer. Digamos que cositas para tener en cuenta: el ingeniero Lesteiner Fernández va a controlar el audio, el video y va a grabar la charla. Todas las personas que participen aquí, por favor, ojalá se hayan inscrito en el formulario porque serán las que tienen acceso al video, ¿listo? Y en cuanto a las preguntas y respuestas al final de la charla, ¿te parece, Carol? Claro que sí. Bueno, Carol y José Fernando, mil gracias y el micrófono es todo suyo. Gustavo, muchas gracias pues a ti por la invitación, por el interés que siempre Axel manifiesta en estar a la vanguardia y poder trasladarle a todos sus clientes la información en el momento oportuno de todo lo que es las regulaciones y las últimas normatividades que vienen tanto de la DIAN como de Hacienda. Entonces, agradecerte a ti la invitación, a todo el equipo de trabajo de Axel y a todas las personas que están conectadas en este momento y que siguen llegando, pues darles la bienvenida y agradecerles el espacio. Es un espacio que no tiene ningún otro objetivo diferente a contarles a ustedes en qué estamos en este momento a nivel de norma, qué es lo que se viene para cerrar este 2022 y cuál es ese calendario de documentos electrónicos que ya la DIAN ha promulgado para el 2023, tanto primer como segundo semestre. Entonces, la idea es poder aclararles, vamos a hablarles de dos cosas muy importantes, una resolución, un proyecto de resolución, les vamos a contar y si quieren nos pueden ir dejando las dudas que vayan surgiendo en el momento a través del chat, ahí las van consignando y al final las vamos a leer y vamos a tratar de dar respuestas pues a todas las que podamos, ¿vale? Entonces, antes de dar inicio, pues quiero presentarles a José Fernando Medina. José Fernando es nuestro country manager de Sobos Safety Colombia. Qué pena para los que no me conocen, mi nombre es Carol Cuadros, también Sobos Safety Colombia. Somos el partner estratégico de Axel para el proceso de documentos electrónicos ante la DIAN y estamos pues muy complacidos de estar acompañándolos en esta charla. José, ¿me escuchas? Buenos días. Sí, Carol, perfectamente. Buenos días para todos y nada, estaremos prestos a responder sus inquietudes. Así que da inicio, Carol, y estaremos atentos a responder todas las dudas. Vale, perfecto. Muchas gracias, José. Dos recomendaciones súper importantes, por favor, mantengan sus micrófonos en silencio. Cada vez que un micrófono se abre, cada vez que un micrófono ustedes lo habilitan, pues nos interrumpe la exposición y vamos a tener que retomarla. Entonces, porfa, los micrófonos en silencio y segundo, ir consignando las preguntas a través del chat, ¿vale? Entonces, si me permiten, les voy a compartir mi pantalla. Por favor, ingeniero, me confirma cuando ya la estén viendo, para así saber que todos ya la estamos viendo. Sí, ya está compartida. Perfecto. Entonces les decía yo que vamos a hablar de dos temas muy importantes. El primero es la resolución 001092, que fue promulgada por la DIAN el 1 de julio de este año. Eso quiere que llevamos ya 3 meses larguitos conviviendo ya con esta resolución. Nosotros como proveedores tecnológicos, como proveedores de software, Axel, hemos venido como poniéndonos al día con todo lo que tiene que ver con esta resolución 1092, que ya es una resolución en firme y que habla de la migración de los documentos POS que superen las 5 VTs a factura electrónica. Y posteriormente, José Fernando nos va a estar acompañando con el tema del proyecto de resolución, de un proyecto de resolución que generó la DIAN en agosto y que habla de 3 temas fundamentales. El documento equivalente, que conocemos hoy como son 13 documentos, que va a migrar a documento equivalente electrónico, ¿sí? Ahí está incluido el POS que está por debajo de las 5 VTs, el anexo técnico 1.9 y otros documentos de reporting, otros documentos electrónicos. Entonces vamos digamos que a dividirlo en dos partes.
La primera es la resolución 1092 y la segunda el proyecto de resolución que contempla estos tres elementos de los que les estoy hablando, ¿vale? Entonces, sin más preámbulos, hablemos de la resolución 001092. Les decía que fue promulgada por la DIAN el 1 de julio y es una resolución muy simple. Realmente el único objetivo de esta resolución es regular ese paso, esa migración de documento POS, esa factura que conocemos como una tirilla y así, todo lo que tenga la resolución POS, que migra a factura electrónica cada vez que el valor de esa transacción supere las 5 VTs. Es, digamos, que el objetivo principal de esta resolución. Y para entenderlo, pues perfectamente, vamos a hablar primero que todo desde la base, y es cuál es ese documento equivalente generado por máquina registradora con sistema POS. Recordemos que cuando vamos a un supermercado, cuando vamos a una droguería, cuando vamos a muchos establecimientos comerciales, no recibimos una factura electrónica en algunas ocasiones, sino que recibimos es como una tirilla, un documento que es tipo POS, tienen resolución POS de la DIAN, por lo tanto no es una factura electrónica como tal. Cuando recibimos nosotros este documento equivalente, este POS, cuando hacemos una transacción comercial donde, como les digo, no se genera una factura electrónica, ¿vale? Normalmente su estructura es de tirilla, pero puede que sea media carta, como sea, pero lo importante ahí es validar que es POS, que tiene la resolución POS. Algunos datos que encontramos en un documento POS es que trae la razón social y el NIF del emisor, un número consecutivo, que es precisamente la numeración de la resolución POS que la DIAN le entrega a ese establecimiento, la fecha, la descripción de los bienes o servicios, el valor de la transacción, el número de la resolución DIAN. Básicamente, si vamos al éxito, por ejemplo, para dar un ejemplo que todos conocemos, lo que recibimos es una tirilla POS, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Ya identificando perfectamente cuál es el POS, ahora es importante hablar de cuál es esa VT, que es la unidad de valor tributario. ¿Por qué? Porque recordemos que esta resolución dice que todos los POS que superen las 5 VTs serán factura electrónica. Entonces, ¿qué es esa VT? La VT, que es la unidad de valor tributario, es la medida que tiene no solo la DIAN, sino todo el Ministerio de Hacienda y todo lo que, digamos, la medida, la métrica que permite a estos ministerios y a estos entes regular o tener una medida para poder ajustar variaciones en índices de precios, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Esta VT, que es la unidad del valor real, cambia cada año. Cambia de acuerdo al IPC, cambia de acuerdo a diferentes, digamos que factores en la economía. Y más o menos sobre noviembre, diciembre, creemos que en estos días ya va a salir el valor de la VT para 2023, ¿vale? Siempre cambia y debe estar actualizada a partir del 1 de enero de cada año. Entonces, digamos que es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en esta resolución, si ustedes pueden ver, hay un parágrafo donde dice algo pues que además es obvio, pero que dice que a partir del año grabable 2024, todos los sujetos obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, sea POS, deberán ajustar el valor de esta VT para la expedición de cada tiquete. ¿Por qué es importante esto? Porque si un tiquete POS, una tirilla POS, supera los 5 VTs, sí o sí debe ser factura electrónica. Por eso es muy importante que los sistemas estén actualizados con ese valor de la VT. Hoy hablamos que 5 VTs es un valor aproximado de 184,000 pesos. Estamos pensando, de acuerdo a la inflación y a lo que está pasando con la economía últimamente, en estos últimos meses, que esas 5 VTs para 2023 van a estar alrededor de los 204,000 pesos. Quiere decir que toda compra que se realice en un establecimiento comercial que supere esos 204,000 pesos o el valor en el que queden esas 5 VTs, obligatoriamente deberá ser una factura electrónica. Ya no podrán entregar ningún otro tipo de documento. Entonces, acá ustedes tienen el resumen de lo más importante, es el artículo 1 de esta resolución,
que si me permiten, pues me voy a tomar el atrevimiento de leérselo puntual en este pedazo, donde dice que a partir de la entrada en vigencia del calendario establecido en esta resolución, la expedición del documento equivalente etiquete de máquina registradora con sistema POS no podrá superar el monto máximo de 5 VTs. Y estas 5 VTs se suman o se cuentan sin incluir ningún impuesto, es decir, antes de impuesto, ¿vale? Si antes de impuesto esa transacción comercial nos da por encima de 5 VTs, necesariamente debe ser factura electrónica. Y hacen una aclaración en esta resolución y es que dice que a pesar de esto, a pesar de que en teoría si está por debajo de las 5 VTs pudieran seguir entregando un documento POS, si el adquiriente, si el cliente exige la factura electrónica, el establecimiento está en la obligación de entregarle la factura electrónica, ¿vale? Entonces es importante para que lo tengan en cuenta. ¿Qué pasa si supera las 5 VTs? Lo que les he dicho, deberá obligatoriamente expedir la factura electrónica de venta, como pues atendiendo las disposiciones tal cual como está la factura desde hace varios años y con sus modificaciones como la tenemos hoy en día con el anexo técnico 1.8, etc. Entonces, esta resolución habla y trae ya el calendario de implementación. Recuerden que esta es una resolución que ya está en firme, no es un proyecto de resolución. Es una resolución que ya está en firme y que trae este calendario. Este calendario de implementación es similar al de la factura electrónica inicial por allá de 2017, porque no digamos que tiene lanzamiento por unificado, sino por grupos. De acuerdo a la DIAN, lo que ellos buscan es que las empresas con mayor poder adquisitivo, pues que son las que se supone que tienen unidades de tecnología, etcétera, más desarrolladas, pues sean las que vayan dando apertura a este nuevo proceso. Por eso, este calendario inicia el 1 de febrero de 2023 con los grandes contribuyentes. Entonces, ¿qué pasa a partir del 1 de febrero de 2023? Que todos los grandes contribuyentes están obligados a cumplir con esta normatividad. ¿Cuál es? Pues la aplicación del límite de 5 VTs. A partir de ahí ya debe ser factura electrónica. Entonces, si seguimos con el ejemplo del éxito que todos conocemos, vamos a ir a comprar un mercado, vamos a ir a comprar un televisor o cualquier cosa que supere esas 5 VTs, esos aproximadamente 204,000 pesos para el próximo año, pues ya no nos van a poder dar ese POS, ya no nos van a poder dar esa tirilla, sino que nos van a tener que entregar obligatoriamente una factura electrónica. El segundo grupo, que ingresa el 1 de abril, es decir, los grandes contribuyentes están ingresando el 1 de febrero y está febrero y marzo como para estabilizar ese proceso. Y el segundo grupo ya inicia el 1 de abril, que son los declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios o de ingresos y patrimonio, pero que no son grandes contribuyentes, ¿vale? Posterior a eso sí ya es mensual, entonces el 1 de mayo ingresaría el tercer grupo, que es el de los no declarantes de impuestos sobre la renta y complementarios, y se cierra el calendario el 1 de junio de 2023 con todos los demás sujetos que no tengan ninguna de las calidades mencionadas, es decir, todos, la totalidad del mercado. Como ustedes pueden observar, este calendario está para finalizar el primer semestre de 2023. Es una resolución en firme hasta ahora. No tenemos noticias ni novedades sobre aplazamientos o extensiones de calendario, no. Es este con el que debemos trabajar. 1 de febrero grandes contribuyentes y así sucesivamente hasta 1 de junio la totalidad del mercado. Entonces, importante para que ustedes lo tengan en cuenta, eso lo que tiene que ver con, recuerden, todo lo que es documento POS que supere las 5 VTs, que migra a factura electrónica. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros deberíamos tener en este momento factura electrónica, es decir, las empresas están emitiendo y recibiendo factura electrónica. Y esta recepción de factura electrónica se hace de acuerdo a la resolución 85, que es con los eventos, etcétera. Debemos tener la nómina electrónica con su respectiva nota de ajuste también. Debemos estar ya conviviendo también con el documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta, documento equivalente o documento soporte de gastos, también con su respectiva nota, que recuerden que está vigente obligatoriamente desde el 1 de agosto de este año.
y debemos estar preparándonos para esta migración de los documentos POS que superen las 5 VTs que pasan a factura electrónica. Entonces, digamos que este es el resumen de la resolución 1092 y afecta única y exclusivamente eso. Documentos POS deben migrar a factura electrónica cuando superen las 5 VTs. ¿Vale? Entonces, esa es, digamos, la primera parte de esta charla. Recuerden ir consignando las preguntas en el chat. Y ahora vamos a hablar de esta segunda parte, que es un complemento también en algunos puntos, en algunos aspectos de la resolución 1092. Y es este proyecto de resolución que la DIAN generó en agosto y que toca, como les decía al principio, 3 temas importantes. Habla acerca de la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica. Recordemos que estamos en el anexo técnico 1.8. Habla acerca de la expedición del anexo técnico 1.0 de documento equivalente electrónico y dicta disposiciones en materia de otros documentos de facturación que nosotros pues les llamamos más comúnmente como reporting. Pero para esta presentación, para este proyecto de resolución, pues ya yo le doy la palabra a José Fernando. José, ¿quieres que yo maneje la pantalla o tú la vas a compartir? No, manéjala tú, porfa. Vale. Avance un poco. Sí, como lo mencionaba Carol, digamos, lo que ella explicó son producto de una resolución firme. Es decir, ya es norma que a partir de febrero los POS de más de 5 VTs, un poco más de 200.000 pesos, antes de impuestos, van a empezar a convertirse en factura electrónica. Dependiendo del grupo donde ustedes se ubiquen, pues tendrán fechas desde febrero a junio, como dice esa norma, esa resolución. Conexo a eso, la DIAN sacó en agosto pasado un proyecto de resolución donde regula los documentos equivalentes electrónicos, que no son lo mismo que una factura electrónica, pero son muy parecidos. En Colombia tenemos 13 documentos equivalentes, ¿de acuerdo? El más conocido, pues, es el tiquete registrador a POS. Ya sabemos que los de más de 5 VT se van a volver factura electrónica, pero ¿qué pasa con los que son de menos de 5 VTs? Esos se van a volver documento equivalente electrónico tipo POS, el primer tipo de documento equivalente. Y así sucesivamente hay otros 12, ahí están en la pantalla que ustedes están viendo. Está la boleta del ingreso a cine, el tiquete de transporte de pasajeros, el extracto bancario, no todos los extractos que generen cobros por parte de la entidad financiera, el tiquete o billete de transporte aéreo de pasajeros, pues cuando compramos un ticket para volar en avión, el documento en juegos localizados, chances, loterías, etcétera, la boleta, fracción, formulario, billete de juegos de suerte, lo que les estaba comentando hace un rato, el tema de los peajes se vuelve también un documento equivalente electrónico, porque hoy todos esos son equivalentes, pero no son electrónicos. El comprobante de la liquidación de la bolsa de valores, el documento de operaciones de la bolsa agropecuaria, el documento expedido para los servicios públicos, el recibo de agua, luz que les llega y gas que nos llega mensualmente a nuestras casas, la boleta de ingreso a los espectáculos como conciertos, exposiciones, y la 13 que es muy parecida a la anterior, solo que son espectáculos de tipo cinematográfico, corridas de toros, ferias, etc. Digamos que aquí hay una cosa importante. Estos 13 documentos equivalentes tienen unas características comunes a todos, que es como una base. Todos van a tener que tener unos campos obligatorios que son comunes a todos, que eso está señalado en este proyecto de resolución, que como vale la pena insistir, es un proyecto, no es una resolución en firme. Y luego cada uno de esos 13 documentos, algunos de esos 13 documentos tienen unos campos específicos, como en el caso de las boletas de entrada a cine, pues tienen el PULEP, lo mismo las boletas de espectáculos públicos, como conciertos, corridas, partidos de fútbol, etcétera. Los peajes pues, van a tener la placa del carro, el cine va a tener la silla y la función que se va a presentar. En fin, digamos que cada uno de esos tiene una característica particulares de ese subtipo, pero digamos que el POS es el que más complejidad tiene, porque es el que más datos tiene.
sobre ese documento POS es el primero que se va a liberar. Ahora lo vamos a ver un poquito en el tema de calendario. Y también les cuento que estamos en este momento en un piloto con la DIAN, los proveedores tecnológicos, haciendo el piloto del POS documento equivalente electrónico. Ahí digamos que los clientes tienen que tomar una decisión importante, y es, como ya sé que los demás de 5 VTs los tengo que volver factura electrónica, ¿cierto? Los de menos de 5 VTs, estoy hablando del POS, básicamente. ¿Qué debo tener en cuenta? Entonces, la ley permite que usted, en vez de mandarlos como documento equivalente POS electrónico, las de menos de 5 VTs, también lo puede hacer por factura y en general para todos los documentos equivalentes. Es decir, una empresa, un cliente puede decir, yo me doy todo con factura electrónica, o puede decir, no, yo los de que me obliguen con factura electrónica, como en el caso de los POS más de 5 VTs, pues me doy con factura y el resto documento equivalente electrónico. Eso ya es decisión de cada quien. Digamos que la norma permite, si quieren pasarse a factura, pues hacerlo. No permite al revés. Es decir, si está obligado a facturar y a expedir factura, pues no le permite reemplazarla por un documento equivalente electrónico. Pero al revés sí se puede. Sin embargo, hay que analizar pues los temas, sobre todo operativos con el ERP. Generar factura requiere generalmente una complejidad mayor porque hay más datos. Hay que tener un archivo de terceros en el ERP. Es más complejo, ¿sí? Digamos que tiene unas connotaciones de tipo técnico más complejas porque una factura es un documento mucho más extenso y mucho más complejo, con unos requisitos mucho más específicos que el documento equivalente. El documento equivalente por default, en el caso del POS por lo menos, que estamos haciendo el piloto como les comentaba, va a salir para consumidor final. Es decir, a la DIAN no le va a interesar para nada quién es el adquirente de ese documento equivalente electrónico, es decir, el POS, en este caso del POS, que es el primero que se viene de menos de 5 VTs. Solamente le va a interesar a lo que hace el emisor. Por eso el POS va a salir, el documento equivalente POS de menos de 5 VTs va a salir con consumidor final. Si alguien en ese documento electrónico, no sé, va a comprar una colombina en un supermercado y dice, no, yo quiero que salga a mi nombre, Fernando Medina. Ok, lo puede pedir, sin embargo, ese dato no va a ser tenido en cuenta por la DIAN. La DIAN no va a tener en cuenta que Fernando Medina se gastó una colombina de 2.000 pesos en un supermercado. ¿Por qué lo hace? Básicamente en este tema de los POS de menos de 5 VTs es porque estos documentos de menos de 5 VTs POS, que son documento equivalente electrónico, no son descontables de la base gravable. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, a la DIAN no le interesa al adquirente. Por lo tanto, no hay ese flujo complejo de un proceso de factura donde hay un acuse de recibo, donde hay una aceptación del bien o donde hay una aceptación del documento equivalente. Primero porque es un documento que se genera de contado. Entonces recuerden que los acuses que pide la DIAN en recepción son para documentos generados a crédito o a plazos. En el caso de los documentos equivalentes, ninguno es generado a plazos, todos son generados de contado. Entonces por esa razón no hay una actividad del adquirente como si lo hay en factura que tiene que aceptar, recibir, que usted ya conoce. Y la segunda razón es porque en el caso de los POS, como les digo, como no son descontables de la base gravable, los de menos de 5 VTs, pues realmente a la de poco le importa lo que haga el documento, el adquirente, no le interesa ni siquiera saber quién es, ¿vale? Entonces, por eso, en el caso de los POS, no hay una obligatoriedad de colocar el nombre o la condición fiscal del adquirente. En el caso de los documentos equivalentes, es decir, los de menos de 5 VTs. En el caso de la factura, tiene que cumplir con lo de la factura y ahí sí hay que tener en cuenta cuál es su condición, si es gran contribuyente, si no lo es, el MIT, etcétera, etcétera. Pero eso aplica es para las demás de 5 VTs. Obviamente que hay unos retos tanto en la norma de las 5 VTs que se vuelven factura como en los que son los documentos equivalentes para los de menos de 5. En las demás de 5 que se vuelven factura, digamos, hay que pensar en cómo hacer eso de una manera ágil, de manera que no haya congestión en las filas de los supermercados, por ejemplo. No tanto en los cines porque o los
o otro tipo de documentos, pero en los supermercados y en los peajes, por ejemplo, hay que pensar muy bien cómo hacer esa operación de manera que nos formen pilas, ¿no? Que el cajero no esté ahí, ay, venga, pero ¿cómo es que es su RUT y cómo es que es su NIT? Sino que eso debería inclusive tener acceso de la mayoría de esas personas en sus bases de datos de los ERPs. Algunos de los supermercados tienen planes de puntos y tienen planes de fidelización y esa información, digamos que la capturan de una manera muy rápida. Posiblemente la mejor idea sea por default, o sea, por conveniencia y por facilidad dejarlas todas como 2222, es decir, cualquier adquirente consumidor final, y solo aquellos que pidan para el caso de la factura, no para el documento equivalente. El documento equivalente lo podemos dejar siempre 2222, pero la factura, que son las que superan más de 5 ETs, algunos iban a decir, oiga, no, que salga la factura, pero que salga mi nombre, fulanito de tal. Entonces, en todo eso hay que pensar un poco, sobre todo en esos procesos como los peajes, sobre todo, y los supermercados, donde pueden generar una cola en las cajas por ese tipo de situación, ¿vale? Ahí, en este momento, como les pasó Carol rápidamente, Carol devuelve un poquito muy rápido, les voy a contar una cosa. Hay 14, ahí no, devuélvete. Hay 14, ahí, hay 14, la siguiente, hay 14, la anterior. No, la siguiente. Ok, ¿dónde están estos? No, yo voy a hablar es un poquito de los requisitos que requiere un documento equivalente electrónico. Ah, vale. Ya les expliqué que son 13, ya ajá. ellos saben que son 13, que el primero que viene es el POS y de ahí en adelante pues va a venir una obligatoriedad dependiendo de cada tipo de documento equivalente. Estos son los 14, hay 14 requisitos del documento equivalente. Sigamos, Carol, por favor. Digamos que no vamos a entrar en este detalle. En el caso, es un documento más liviano que la factura, como les digo yo, pero por lo demás se parece mucho. También hay que tener el famoso CUDE, el famoso código de barras QR, etcétera. Y obviamente, digamos que la DIAN permite manejar la misma contingencia que se maneja en factura electrónica, es decir, si no tienen cómo generarse, pues se pueden generar físico y después cuando supere el problema se los pueden mandar a la DIAN en tipo 3 para el caso de que la DIAN no tenga problemas, ya no se genera el tipo 4 como en factura, sino se genera el tipo 8. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Sigamos, por favor. Entonces, bueno, obviamente todo documento equivalente electrónico, llámese POS, boleta de cine, etcétera, etcétera, tiene que tener una nota de ajuste, por si nos equivocamos, porque se hay que corregir, como pasa en factura, como pasa en documento de soporte y como pasa en nómina. Ahí no hay ninguna diferencia y es un proceso que ustedes ya conocen perfectamente. Sigamos. Frente al caso de los documentos POS, lo que decía la norma, el proyecto de resolución, el proyecto era tratar de alinear el documento equivalente POS al mismo calendario de la migración de facturas, es decir, que tanto los que generan POS de más de 5 VT se migren a factura con este calendario que ustedes están viendo, como los que generen de menos de 5 para documento equivalente. Obviamente, digamos que el tiempo ha pasado y la norma de factura ya quedó en firme, así es el calendario para los de más de 5 VTs, en el caso de los POS, y obviamente este calendario para los de menos de 5, que son documento equivalente POS, pues van a tener que modificarlo porque ya estamos en noviembre, no ha salido la norma. El piloto que nosotros estamos adelantando para el caso del POS termina a finales de este mes, luego nosotros creemos que la norma debería salir para diciembre. Y obviamente pues estaban esperando un poquito pues todo el tema de la reforma tributaria, etcétera, etcétera, y eso pues digamos que se va a surtir en estos días. Luego pensamos que en diciembre va a salir la norma. Y en ese momento sí vamos a poder saber cuáles son las fechas, porque obviamente estas fechas pues van a tener que ser modificadas de acuerdo pues a los tiempos, ¿vale? Sigamos. Quiero que antes de pasar a los demás calendarios, Carol les comparta a ustedes como hay 5 cosas que nosotros hemos aprendido en el documento equivalente POS en el piloto que ha hecho la DIAN. Hay 5 aspectos que hemos aprendido, que son tips que ustedes deben tener en cuenta, tanto
ustedes clientes de Axel o clientes de cualquier sistema de información o contable, como el propio Axel y nosotros mismos, que son cosas interesantes que tienen que tener en cuenta. Mientras Carlos busca de pronto la diapositiva, yo se las voy comentando. Lo primero que hay que tener en cuenta para el POS equivalente, voy a hablar del POS porque es el piloto que estamos haciendo, es que es un documento por transacción. Muchas personas me preguntaban, no, las compras menores al final del día las puedo consolidar por caja y mandar la información a la DIAN como una. No, es transacción a transacción, sin importar su valor, obviamente menores de 5 VTs. Si va a mandar una facturación de más de 5 VTs, la DIAN misma se lo va a rechazar. Va a decir, señor, usted no puede mandar un documento equivalente POS por más de ese valor, porque eso ya es necesariamente una factura. Debería ser una factura. Entonces, tengan en cuenta esto. La DIAN les va a rechazar esa petición si se pasan de los 5 VTs y el documento es individual. No es acumulativo por compras menores por caja ni por punto de venta, no. Es uno a uno. Para efectos del adquirente siempre se va a realizar a consumidor final, es decir, preestablecidamente el documento equivalente POS va a tener 2. ¿Listo? Y obviamente el adquirente no va a tener esa responsabilidad que tiene un adquirente una factura, que es acusar, no sé qué, que la base gravable, como les decía, esto es a contado, no necesitan esos acuses, esto no es un título de valor que se pueda negociar, por lo tanto el adquirente digamos que pierde un poquito de importancia frente al proceso. También si usted quiere como adquirente que el documento equivalente POS le salga a nombre suyo, pues lo puede hacer. Sin embargo, es innecesario porque la DIAN no lo va a tener en cuenta. ¿Ok? La contingencia tipo DIAN para estos documentos es la contingencia tipo 08. Recuerden que en factura es la tipo 04. Para el caso del POS equivalente es la tipo 08. La plataforma gratuita de la DIAN no tiene esta funcionalidad ni está planificada a tenerla. ¿De acuerdo? Entonces, para los que piensan hacer el documento equivalente POS de manera gratuita, pues no está esa solución ni hoy y según lo que nos ha dicho la DIAN, tampoco la han pensado implementar en el corto plazo. No sé si algún día la puedan tener, pero hoy no está en el roadmap de ellos. Las únicas 2 formas de hacer el documento, pues puedes hacerlo a través de un proveedor tecnológico, llámese Safety o llámese otros de los que están conectados con Axel o cualquier otro. El documento electrónico POS es el único de los documentos equivalentes electrónicos que va a tener resolución DIAN. O sea, ustedes van a tener que sacar una resolución DIAN para el documento electrónico equivalente POS, así como lo hacen para la factura. Los otros 12 documentos equivalentes no tienen resolución DIAN. ¿Sí? Este es el único. Y para hacer documento POS, así no esté obligado a hacer factura electrónica, tiene que habilitarse ante la DIAN como facturador electrónico. ¿Vale? Así no emita facturas electrónicas. Supongamos que todos sus POS siempre son pequeños. Nunca pasa de, no sé, 100,000 pesos. Entonces nunca hace facturas. Pero para poder habilitarse en ese documento electrónico, tiene que estar primero habilitado como facturador electrónico. Obviamente el documento POS no va a sufrir ningún cambio, ni ningún documento equivalente va a sufrir ningún cambio en su condición tributaria producto de la ley electrónica. Es decir, si el POS antes no era base para deducir impuestos como documento equivalente, pues ahora tampoco lo será, ¿cierto? La factura sí. Acuérdense, si son más de 5 VTs, es factura electrónica y la factura sí es descontable de gastos y costos para la base gravable. Los documentos, este documento electrónico equivalente, en particular, estoy hablando del POS de menos de 5 VTs, no. Y obviamente se tendrá que realizar un proceso de habilitación tal como lo pide la DIAN como facturador electrónico, ¿vale? Esos son 11 puntos que hemos detectado en el piloto que estamos realizando y que se los quería compartir a ustedes como para que se hagan una idea de qué significa ese documento equivalente. Sigamos, Carlos, por favor. José Fernando, Sí, yo sé que dijimos que las preguntas al final, pero te cuento que hace rato estoy dándole vueltas aquí a un tema, pues por lo del tema del ERP, ¿no? sí, Me llama mucho la atención, por ejemplo, yo tengo clientes que en sus POS
se le hacen filas y, por ejemplo, en diciembre las filas son impresionantes. Entonces, allí el tema me preocupa es cómo se realiza la factura electrónica para que esa caja no se vuelva un problema y pierda clientes, porque los clientes se cansan de esperar y bueno, esto se volvió muy lento. No. Sí. Respecto, por ejemplo, a la generación del PDF y del XML de ese documento. Ok. Bueno, ok. Digamos que en el tema del documento equivalente, el documento equivalente no, pues debe tener unas características específicas, el CUD, el QDIF, pero no tiene que ser entregado inmediatamente. O sea, digamos que la norma no dice ni siquiera que el XML tenga que ser instantáneo. Lo que están pensando hacer las empresas es entregar un recibo común y corriente. Mire, este es un volante de su compra. La factura electrónica o el documento equivalente electrónico se los harás llegar tú al correo electrónico. ¿Por qué? Por lo que acabas de decir. Esto aplica no solamente para los de más de 5, sino para los de menos de 5, es decir, para todos los POS, por ejemplo. Pongámonos en el zapato de los POS, supermercados con gente haciendo fila. Si nosotros esperamos a que haya una transacción, ¿cierto? A que la DIAN no la pruebe, no la revise y no la devuelva con la representación gráfica, pueden pasar varios segundos. Y a veces si hay una intermitencia en la DIAN que ha sucedido, ¿sí o no? Pueden pasar minutos. No podemos esperar ese tiempo. Entonces, lo que se aconseja en ese caso es ir haciendo la transaccionalidad normal e ir llevando eso como a un método asíncrono, llevando las transacciones en una base de datos y por la noche o cada 2 horas o en fin, mandarla a hacer el proceso electrónico y enviarla por correo al adquirente. Finalmente, pues al adquirente siempre la llega por correo. Porque si no, si esperamos todo ese ciclo transaccional, que tu software le mande a mi software, que mi software le mande a la DIAN, que la DIAN esté descongestionada y me devuelva, que yo te devuelva a ti, pues son segundos y minutos que si usted lo multiplica por N cajas, por N personas, pues le da una cosa impresionantemente alta. Entonces ahí lo que se aconseja es hacer procesos en bloque, cada hora, cada 2 horas, que la transacción siga ejecutando con el recibito que tienen y básicamente esporádicamente cada hora o al final del día o por la noche, en fin, pues hacer el proceso electrónico para que le llegue la factura a su cliente, ¿vale? Eso es básicamente lo que se busca hacer. Y esa es como la recomendación. Gracias, José Fernando. ¿Sí? ¿Sí te quedó claro? Vale. Sí, claro que sí. Bueno, listo. Vuelvo entonces a compartir pantalla y ya, José, me ubico donde quedaste. Sí, vamos a ver el calendario borrador. Lo que pasa es que, pues, como su nombre lo indica, es borrador, entonces no me voy a detener mucho ahí, porque como les digo, pues esto fue pensado en agosto en el proyecto de resolución. Ahí están todos los documentos equivalentes. Observen que el primero es el POS, que ya lo vimos. Luego vienen los servicios, la boleta. Entonces, de aquí hasta julio, pero eso se va a correr cuando salga la resolución final. Entonces, digamos que pasemos esta diapositiva porque no tiene mucho sentido hablar sobre algo que seguramente va a cambiar. Esa es la primera fase de ese proyecto de resolución, ¿vale? Es lo que en este momento nos importa más, sobre todo aquellos que manejan el POS de más de 5, que eso sí ya no hay tutía que valga, ahí sí nos tocó montarnos y de febrero a junio salir con eso. Y a los que no, o manejan otro tipo de documentos como los peajes, como en las entradas a cine, como lo que hemos visto hoy, pues tenerlo en la cabeza, en el radar, estar muy pendientes de los pilotos y la información que nosotros les vamos a compartir y pendientes de la resolución definitiva que creo va a salir en diciembre. Bueno, aparte de esos 3 documentos equivalentes, la DIAN está empezando a regular lo que llaman ellos otros documentos electrónicos. Una vez se regulen y entren en funcionamiento los 13 documentos equivalentes, adicionales a los que hoy tenemos factura, emisión y recepción, tenemos nómina y tenemos documentos de soporte de gastos. Ahora van a entrar varios de esos POS, los de más de 5 VTs, a hacer también factura, y los otros 13, o sea, los de menos de 5, y los demás los demás es sin ningún valor, ¿no? Obviamente son transacciones muy pequeñas, o sea, una entrada a cine, pues que cueste más de 5 VTs es imposible, pero aún si costara más de 5 VT, todos los documentos equivalentes que no son POS no tienen esa condición de las 5 VTs. Una entrada a cine será documento equivalente sin importar su monto, un peaje, un extracto, servicios públicos, todos esos serán documentos equivalentes sin importar su monto. Y conservarán la misma condición tributaria que tienen. Si hoy el peaje es descontable de gastos, pues el electrónico lo será. Si no lo es, pues el electrónico tampoco lo será.
¿sí? Digamos, simplemente cambia su modus operandi de físico a electrónico. Y hay otra segunda familia de documentos que la DIAN llama otros documentos electrónicos. Esos otros documentos electrónicos ya no son de tipo transaccional, ya no son originados por una operación de compra y venta entre un proveedor y un adquirente. No, son documentos de reporte hacia las entidades fiscales o hacia las entidades, las autoridades de Colombia. Son documentos de reporting, ¿sí? Son una familia, sigamos por favor, Carol, una familia de, creo que son 11, son estos 11 tipos de documentos soporte. Esto realmente nosotros, de soporte hacia entidades gubernamentales. Son 11 familias, pero estas 11 familias se desprenden en 76 documentos. O sea, cada una familia de esas, unas tienen 8, otras tienen 7, otras tienen 5. No todos los 76 documentos aplican para todas las empresas, pero sí hay muchas. Por ejemplo, soporte de retenciones, casi que a todos nos aplica. Soporte de costos y deducciones, casi que todo nos aplica. Soporte de venta de exentas, a todos nos aplica. Soporte de entidades financieras, no a todos nos aplica. Soporte de ingresos, a todos nos aplica. Entonces, la primera, control de operaciones en divisas, pues si yo no hago operaciones con divisas, pues seguramente no me aplica. Esos documentos son de tipo reporting, es decir, son documentos que las empresas, es decir, ustedes como clientes de Axel y algunos de ustedes como también clientes nuestros, van a tener que informar a la autoridad fiscal y ya no se va a hacer de manera física, ya se va a eliminar los famosos exógena y medios magnéticos, todo eso se va a hacer, los certificados de retención, todo eso se va a volver electrónico y lo que va a hacer la DIAN es que va a tener todo el control de toda la información. Todo lo transaccional llega hasta los 3 documentos equivalentes que vimos hace 2 minutos. Y ya viene la fase 2 de la comunidad electrónica, que es lo que es reporting. Sigamos un poquito adelante para mostrarles un poquito cómo para estos documentos reporting van a dar 6 meses, porque pues entienden que son bastantes. Pues, como le digo yo, son 11 familias, pero 11 familias que se vuelven 76 documentos al final. Y como ustedes ven, en agosto, cuando el proyecto de borrador salió, pues la DIAN estaba pensando en ese momento de primer trimestre del 2023 para algunos, segundo trimestre para los otros y el resto para el 2024. Seguramente, digamos que el foco va a ser, como no todo se puede hacer al tiempo, seguramente el año 2023 en su gran parte va a ser dedicado a los documentos equivalentes, es decir, a los 13 que vimos al principio de la charla, y muy seguramente a final del año 2023 y el 2024 va a ser dedicado a los documentos de reporting, ¿vale? Como para que ustedes lo vayan también teniendo en cuenta. Sigamos, por favor. Muy importante también es que los sistemas ERPs, también dice en este proyecto de resolución, tienen que interactuar con todos estos sistemas electrónicos para que se afecten los inventarios, los sistemas de pago, el impuesto sobre el IVA, sobre las bolsas plásticas, la retención en la fuente, la contabilidad, generación tributaria legalmente exigida. Esa es una gran noticia cuando ustedes, digamos, contratan algún producto tecnológico que esté integrado con Axel, porque ya tienen la información, ya está integrado. De pronto, si ustedes lo hacen con otro, lo hacen con la DIAN, en el gratuito de la DIAN, pues esto les va a quedar más complicado, ¿no? Porque no está integrado a un sistema ERP y la idea es que todo esto quede en el sistema ERP de una manera automatizada. Esto es importante para los ERPs, pero digamos que Axel ya esto de alguna forma lo tiene controlado porque prácticamente lo tiene todo integrado. Seguramente va a tener que hacer algo de pronto Gustavo o el ingeniero para los temas de recepción de facturas, para que quede de una vez dentro del ERP, pero básicamente lo tienen cubierto cuando está integrado. Cuando no lo está, pues hay que dar un poquito de dificultad, sobre todo para el cliente final. Y finalmente, nosotros los proveedores tecnológicos, pasemos, Carol, los proveedores tecnológicos tenemos que estar en la obligación de proveer todos estos servicios, de ofrecerlos por lo menos. O sea, usted no puede tener un proveedor tecnológico que le diga, oiga, es que yo necesito el POS equivalente, no se lo va a prestar. No, es condición, si usted es proveedor tecnológico de factura electrónica, debe estar en la capacidad de ofrecer el servicio de esos documentos equivalentes, que son 13, y de los documentos reporting, que son 76, que seguirán después de eso, ¿vale? Eso era todo, básicamente hasta ahí creo que terminamos, Carol. Estos son los datos, esto es publicidad política pagada, se llama.
Ahí están los datos de Carol y Jennifer que nos ayudan con los temas comerciales. Cualquier duda, cualquier inquietud, ahí están sus datos de contacto. Si necesitan la grabación o como tal vez algunas han preguntado allí, pues ya lo hablan con el ingeniero Lex o con Gustavo para que les ayude con eso. Seguramente ellos lo harán llegar a las personas que se inscribieron al webinar. Y en este momento le dejo la palabra a Carol o a Gustavo para que canalicemos algunas de las dudas que pudieran tener los participantes que estamos en esta reunión. Vale, José, muchísimas gracias. Entonces, vamos a validar si han dejado algunas preguntas en el chat. Vale, entonces José Joana González nos dice, frente al POS, ¿es solo para obligados a facturar electrónicamente o los no obligados también? Creo que esa ya la respondimos. Así Sí. usted no sea obligado a facturar electrónicamente, tiene que habilitarse como facturador electrónico. Posiblemente sus POS son muy pequeños y no alcanzan a superar las 5 VTs. Posiblemente, porque, no sé, es un restaurante, una miscelánea, una peluquería, no sé. Pero lo que sí tiene que hacer es inscribirse en la DIAN y habilitarse como facturador electrónico para que pueda emitir sus documentos equivalentes electrónicos. Gracias, José. Acá nos dicen, Plásticos La 10 nos dice, nosotros somos facturadores electrónicos y también tenemos factura POS. Mi pregunta es, ¿para la factura POS también se tendrá que comprar el paquete de folders o folios para poder facturar en el POS, así como la factura electrónica? Entonces creo que esa pregunta va para el ingeniero. Para él y para nosotros. Vale, Si dale. quiere respondemos por el lado nuestro. Vale. Si es factura, no. Si es factura, no, porque básicamente lo que haces es que algunos documentos electrónicos se vuelven factura, que son los que superan las 5 VT, luego simplemente aumenta la transaccionalidad y básicamente nuestro sistema va y mira y de acuerdo al rango que quede, pues factura. Si es documento equivalente, sí vamos a tener que hacer una oferta diferente porque es una integración nueva, es un desarrollo nuevo que tenemos que emprender tanto Axel como nosotros, es un almacenamiento diferente, entonces seguramente sí vamos a tener que disponer de un precio diferente para los que son netamente documentos equivalentes, ¿vale? No los que se vuelven factura porque son más de 5 VTs en el POS, no, es básicamente los que son menos de 5 VTs y los otros 12 documentos equivalentes. ¿Cuánto va a costar eso? No lo sabemos aún. No lo sabemos aún. Aparentemente el esfuerzo es muy parecido al de la factura. Luego el esquema de precios debería ser muy parecido. Sin embargo, pues eso hay que validarlo cuando sucedan dos cosas. Uno, cuando terminemos los pilotos. La DIA nos ha anunciado 2 pilotos. Uno que es el POS en el que estamos y el que sigue es servicios públicos. Y 2, cuando salga la norma en firme. Ya analizando la norma en firme, pues si todo esto que está en el borrador se duplica casi de la misma forma en la norma, pues seguramente los esquemas de tarifas para el documento equivalente serán muy parecidos a los de factura, pero no adicionados, es decir, no mezclados, ¿vale? Para los documentos equivalentes. Si migra hoy, porque es más de 5 VTs a factura, ya ustedes tienen el contrato, ya ustedes tienen los valores y simplemente aumenta la transacción. Ese es desde mi punto de vista como proveedor tecnológico. Ya desde el punto de vista como RP, en el caso de Datax o de Axel, pues ya sería un tema que de pronto deben canalizar a través de Gustavo. No sé si él quiere agregar algo sobre ese punto. Bueno, con respecto a lo que preguntan, a ver, en el software, pues ahí no, si ya tienen el POS, no hay ningún costo adicional. Lo que siempre le he manifestado a los clientes es lo importante es estar al día con el contrato de soporte, porque el contrato de soporte cubre todas las actualizaciones de ley o modificaciones, adiciones o mejoras que le hagamos al aplicativo. De resto, no, todo está cubierto pues, por el contrato de soporte. José y Carol, yo tengo esta inquietud, no sé, José, si es lo mismo de ahora, pero es que le estoy dando vueltas porque nosotros como ERP, pues, digamos que de alguna manera debemos dejarla clara, ¿no? O si no, si el ingeniero les tiene a bien aclarármela, pues ni más faltaba. Y es lo siguiente. Insisto en el tema del POS, porque yo sé que hay muchos clientes que tienen el POS. Entonces,
Si yo sé que mi compra vale más de 5 VT, ¿qué sentido tiene pasar por el POS si yo puedo decirme o irme a recepción o decirle, no, genéreme la factura electrónica ya porque me la voy a llevar? Porque si yo lo hago por el POS, por el PDV, a mí me van a entregar en la tirilla. Y yo como adquiriente, hombre, yo digo, hombre, yo necesito mi factura ya porque necesito, a ver, suele pasar. Los clientes, vean, necesito ya mi tirilla, necesito ya mi factura electrónica como tal. Si yo lo hago por bloques para mandárselo a la DIAN, quiere decir que se va a volver un tema, un proceso logístico administrativo para las compañías, porque ahora venga, genere bloques por cada hora, por cada 2 horas y mándelo a los infinitos correos que me han dado. ¿O qué sucede, por ejemplo, si el cliente me dice, yo necesito factura electrónica, no tengo mis datos registrados, entonces en la caja capturar toda esa información? Esa sigue siendo mis inquietudes, José Fernando, que me preocupan porque dejan de, para mí, un sistema se vuelve ya como lento. Un sistema POS es para la rapidez, despacho en caja rápido, rápido, rápido. Y esto me da la sensación que lo va a volver pues un sistema muy lento de Hay, atención al hay, un- cliente. han- hay un riesgo ahí. De hecho, digamos, cuando, no sé si has hecho el ejercicio, si hoy tú vas a una cadena, cualquiera, no le pongamos nombre, a una gran superficie y compras no, un televisor y tú le dices, necesito mi factura. Las experiencias que yo he tenido es que no me la entregan ahí mismo. Dicen, sí, señor, aquí está su tirilla, vaya ya a esa ventanilla donde hay una niña, ella le toma sus datos de correo electrónico, cédula, y normalmente la factura me la mandan al otro día o 2 días después. Así es como hacen hoy, ¿sí? O sea, digamos que hoy ya puedes pedir factura electrónica, o sea, el hecho de que no esté obligado no quiere decir que hoy tú puedes ir a cualquier tienda, comprar una licuadora y decir, no, deme factura, ¿listo? Lo puedes hacer, solo que ahora digamos que es obligatorio para más de 5 VTs. Entonces, así lo están haciendo, digamos que lo hacen hoy en día, es vaya allá a la caja y allá le hacen su factura y se la mandan por correo, pero no se la mandan ahí mismo. No, en ningún caso. Las experiencias que yo he tenido personalmente, yo no sé si Carol, a mí nunca me mandan la factura ahí mismo. Yo voy a un restaurante y pido el post y me llega la factura a los 3 días. O a veces ni me llega. Digamos que la inmediatez de la factura no es un problema. El hecho de que alguien te diga, no, es que necesito la factura ya, no. Ninguna parte te dice que tenga que ser ya. ¿Sí? Lo que sí puede ser un problema es que muchas personas pidan la factura de manera personalizada, es decir, no me sirve que me manden un documento donde diga consumidor final, sino apunte mi NIT, apunte mi nombre, apunte mi correo electrónico. Y si el gran superficie no lo tiene en una base de datos, eso sí le puede demorar tiempo. ¿Sí? Solo en esos casos. Entonces, digamos, lo que he conversado con otros que hacen supermercados y eso es, por default van a dejar todo consumidor final. Todo lo van a dejar consumidor final. ¿Sí? Y le entregan una tirilla y consumidor final, porque finalmente, pues si es consumidor final, el poco le importa la factura electrónica. Igual, pues yo se la mando a la DIAN, toda la cosa, nunca va a, si me deja el correo, pues se lo mando al correo. Y solamente en aquellos casos donde me dicen que es un consumidor que necesita la factura, no le puedo decir que sea ya, porque dependemos de muchos factores. No le puedo decir que sea ya. Y se trata como de una manera discrecional. Yo no sé si las grandes superficies van a poder seguir actuando como hoy lo hacen, que es, señor, si necesita factura, como no, llévese su licuadora y esta tirilla que le doy, vaya ya a su oficina del frente y pide una factura y se la mandan mañana por correo. No sé si esa dinámica pueda seguir, porque pues el volumen puede ser mucho mayor, puede ser. Y en la medida en que digamos que más visibilidad tengamos nosotros las personas naturales frente al tema tributario, pues seguramente más personas vamos a estar interesadas en recibir esa factura. Es un tema que hay que pensarlo, no, yo sé que no es fácil, yo sé que esa preocupación no solamente la tienes tú, sino las grandes superficies en general. Todo lo que las grandes superficies y los peajes están pensando en eso, ¿sí? Los otros no, porque no son tan masivos en temas de colas, ni un cine, ni un tiquete para boleto aéreo, ni un extracto de servicio público, no tienen ese problema. La tienen solamente dos tipos de documentos, los originados por POS en grandes superficies, porque en restaurantes, en cafeterías, en peluquerías no pasa eso, pero en grandes superficies sí, y los peajes.
Sí, sí, es claro ese tema, José Fernando, y como lo dices, hay que, como todos los documentos electrónicos, hay que empezar a trabajarlo y determinar a ver cómo se puede hacer de la mejor manera para que no afecte a nuestros clientes. Muchas gracias. Sí, a veces hasta la integración puede resultar muy fácil. ¿Sí? Con usted ya tenemos varias integraciones con todos los demás documentos. Digamos que el problema de resolver el problema de integración para nosotros que ya estamos conectados es fácil, pero ese no es el principal problema. Hacer las pruebas y que el XML y que sí, que aquí está la que aquí está la herramienta, todo eso es fácil. El problema es repensar desde la operación el proceso de la superficie, del supermercado o de los peajes. Ese es el problema que hay que resolver. Muy bien. Vale, gracias, José. Y hay bueno, acá nos dice Edwin que si van a entregar memorias, sí, a través de Gustavo y el ingeniero les van a hacer llegar al correo electrónico. Y nos preguntan finalmente, creo que esta ya la respondiste, pero pues si les puedes dar un refuerzo. Dice, si una factura vale menos de 5 VT, se le puede hacer una factura electrónica, no hacer por el POS. Hay problema con la DIAN porque acá toda venta sea de menos de 5 VTs, se le hace factura electrónica. No hay ningún problema. Tú puedes, como lo decía yo tal vez en la charla, puedes voluntariamente no hacerlo por documento equivalente, así sea unos 100.000 pesos que está por debajo de las 5 VTs, sino hacerlo todo por factura. Frente a la DIAN, no. Al contrario, la DIAN le gustaría que todo fuera factura electrónica porque la factura electrónica es un documento que tiene mucha más información que cualquier documento equivalente. Ahí ya tendrías que ver en la conveniencia de tipo operativo. Si hacer todo en factura, de pronto ya el ERP me pide datos de terceros. Sí, ahí digamos que la factura, por ser un documento mucho más robusto, no, pues la DIAN feliz que tú voluntariamente diga, no, no, yo no voy a hacer equivalente, yo todo me voy por factura, listo, puedes hacer. El problema ya es internamente tuyo, no frente a la norma, sino tuyo, si eso te conviene, si el ERP, cómo haces para esos que no tienen los datos de terceros dentro de la base de datos y para facturas sí se piden, en cambio para documento equivalente no. El documento equivalente es más liviano, no le importa mucho al adquirente, pero para la factura sí. Entonces, esa es una evaluación más interna, no tanto de la entidad tributaria, porque la norma permite que tú voluntariamente todo lo hagas por factura, pero es algo que debes revisar más internamente tú con tu proceso interno, con tu sistema contable, etcétera, etcétera. ¿Qué implicaciones tiene hacerlo todo de esa forma? Vale, muchas José gracias, Fernando, José. Sí, José Fernando, cuando hablabas ahorita de los documentos para enviarle a la DIAN, eso está dentro de la resolución que es proyecto, ¿cierto? Digamos que sí, sí, sí. la que va a reemplazar todo lo que es exógena, porque para mí, viendo eso que nos expusiste ahí, eso es exógena. Casi todo es exógena, sí. Listo, Eso está en eso el va, proyecto de resolución, sí, eso está en el proyecto de perfecto. resolución. Perfecto. Eso me imagino que va a venir, digamos, como en tablas, archivos tablas, no sé, para poder enviarlo por cada uno de esos ítems que ellos están manejando allí, ¿cierto? ¿O todavía eso no está definido? Eso se va a definir en la resolución definitiva. Sin embargo, Lex y la parte técnica pueden mirar el documento borrador y eso explica todo. Eso explica cada uno de esos 13 documentos, cómo se va a llevar. De hecho, nosotros inclusive ya hemos hecho algunos ejercicios de mensajes JSON y XML para esos. Ya inclusive tenemos algunas representaciones gráficas borrador. Si quieres, lo que podemos hacer es que Carol te comparta. Es un borrador, o sea, apenas es como un brochazo que le comparta esa información al ingeniero y a ti, para que ustedes vayan viendo cómo visualmente, perdón la redundancia, se van viendo esos 13 documentos equivalentes, ¿vale? Pero tengo Claro, entendido que el ingeniero pregunta por los últimos, José, los 11 grupos de los 76 documentos. eso, el que es documental y no transaccional. Ujú. Ajá. Ah, no, de ese no lo hemos mirado, Gustavo. De ese no lo hemos mirado. Básicamente, nosotros estamos enfocados en los 13 documentos transaccionales, en los 13, y no hemos mirado los 76 eh, de información, de reporting. Y como tú lo dices, esos 76 eliminan todos los certificados de RT fuente, los exógenas, medios magnéticos, todo eso se borran con esos 76 documentos. Pero no, en el momento, digamos, como estamos muy enfocados en los 13 primeros. Sin embargo, Bueno, sí los pueden ir mirando
porque sí se encuentran en este proyecto de resolución, tiene más de 2.000 hojas de anexo técnico, 2005 para ser exactas. Y ahí Sí. pueden encontrar información de esos documentos. ¿Por qué se ríe, Carola? ¿Tienen para que se diviertan un buen rato? No, claro, Sí. lo que sucede es que, lo que ustedes manifiestan es cierto, uno tiene que estar como al día con esos temas y salirle al paso, no esperar que eso les llegue y uno lo coja ahí, Un pues paso como, adelante. claro, Exactamente. Camarón, sí, camarón claro, que se porque duerme se lo lleva el río. mira que tú lo Así es. mencionabas, todos los clientes que esperan, los clientes esperan es que uno, si tienen un EDP, el EDP les dé la solución de manera fácil, de manera automática. Y eso es lo que nosotros tenemos que, partiendo de toda esa información que nos acabas de mencionar, debemos empezar a trabajar porque es exógena y esa exógena debe estar de acuerdo con todos los documentos electrónicos que los clientes suben a la DIAN. Así es. Ah, correcto. Ahí lo clave no es generar un informe, porque eso finalmente, pues sí, es un archivo plano, un XML. Ahí lo que importa es que ese informe sea consistente con la transaccionalidad, con Así es. todo, con todo, sí, que no oiga, oiga, pues usted me está reportando 100 pesos en, no sé, en ventas exentas, pero aquí tengo facturas y que suman 2. ¿Dónde están los otros 98? ¿Sí? En eso hay que tener cuidado. Hay que ser muy Así precisos es. para asegurar la consistencia en la información, ¿de acuerdo? Así es. Ingeniero Steiner, ¿cómo se le va a entregar la grabación de la charla a los clientes? ¿Nos ayudas, por favor? Sí, inicialmente la genero y la voy a dejar pública, la voy a generar en la página, yo les mandaré el link a la charla como tal. También están preguntando, ingenieros, es que de pronto en ese mismo correo que les vas a mandar el link, les adjuntes tanto la resolución que ya está en firme, que migra a los posts de más de 5 VTs, como el proyecto que estamos mirando, que acaba de preguntar Gustavo. De Ok, pronto, pues listo, les puedes perfecto. compartir ese par de links. Entonces, me comparten como todo y lo organizo y dejo todo en un solo esquema para entregar. Vale. De nuestro lado, entonces, Caro le puede mandar también esos 2 documentos para que los tenga Ok, ahí listos. ¿Vale? listo, perfecto. Gracias. Bueno, ¿hay más preguntas? No. No, no hay más preguntas, nada más que la insistencia ante el envío de la información, que les parece muy importante. Entonces, de acuerdo a nuestro compromiso, yo le voy a compartir al ingeniero tanto el proyecto de resolución, que fue el generado en agosto de 2022, que toca esos 3 temas, igual que la resolución 001092, que es de la que hablamos primero en esta charla. Entonces, de parte nuestra, pues agradecerles la oportunidad, agradecerte Gustavo, agradecerte Leisner por esta invitación y quedamos atentos a cualquier requerimiento que tengan, tanto ustedes como todos los clientes, agradecerle a las más de 76 personas que se conectaron y cualquier duda e inquietud adicional a través del correo lo pueden hacer llegar también. José, gracias. Gustavo, Sí, ingeniero. solo tengo por decirles que muchas gracias a Gustavo, al ingeniero, a todos los que participaron y preguntaron activamente. En nuestras redes sociales, Safety Colombia, nos pueden buscar en LinkedIn. Ahí semanalmente estamos mandando información actualizada. Si hay cualquier cambio, como dice Gustavo, estamos de primero en la pila para estar preparados. Aquí el que se duerme pierde. Aquí hay que estar un paso adelante del resto. Entonces pueden también consultar el LinkedIn. También hacemos webinars públicos donde pueden participar. Entonces los invito a que nos busquen por LinkedIn, nos sigan y ahí podrán también encontrar información ya de ese tipo transaccional con la DIAN, todo el tema electrónico que se viene y pueden estar informados de primera mano. Les mando un caluroso abrazo a Gustavo, al Steiner, al equipo de Axel, a los clientes de Axel, a ti, Carol, y les deseo que pasen un buen día. Muchas Gracias gracias. Muchas igualmente para gracias a todos. todos. Muy Hasta formal. luego. Que tengan muy buen día a todos. Mil gracias. Nos veremos Muchas en gracias. próximas ocasiones. Hasta luego.